Muy bien, hemos hablado de color, hemos hablado de temperatura de color y hemos hablado de índice de represión cromática, que es lo que debemos de saber del color. Seguimos y vamos a hablar ahora de calidad. Y normalmente la calidad se suele malentender, porque cuando uno habla de calidad casi que entiende que es buena o mala, ¿no? La luz es buena o la luz es mala. No, en este caso lo que vamos a hablar de la calidad es si es una luz suave o una luz dura. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con el tamaño de la fuente de luz. Bien, les explico. Tenemos un tamaño de fuente de luz pequeño, ¿bien? Muy pequeñito, como en este caso es el flash que tenemos aquí colocado, ¿vale? Que cuando incide sobre un objeto grande como es una cara, ¿vale? Va a crear una luz dura. ¿Bien? En cambio, si tuviéramos una fuente de luz más amplia y el objeto más pequeño, sería una luz blanda. Es un valor relativo de nuestra fuente, del tamaño de nuestra fuente de luz, con el tamaño del objeto que vayamos a fotografiar. ¿Bien? Y ahí utilizaremos modificadores de nuestras fuentes de luz para hacer que nuestras fuentes de luz sean más grandes. Aquí tenemos algunos de los más clásicos. En la diapositiva podemos ver un flash desnudo, un flash en donde tenemos la luz propia del flash y otros dispositivos que utilizamos para reflejar la luz y ampliar la fuente de luz. Si yo disparo un flash contra esta superficie blanca reflectante, la fuente de luz se me convertirá en que sea toda esta superficie. De hecho, cuanto más grande sea, bien, más blanda va a ser la luz. ¿Entendido? Por lo tanto, la calidad es un parámetro que nos habla de la dureza o de la suavidad de una luz, no de si es buena o si es mala. Vale, tenemos aquí el ejemplo de lo que es una luz dura y lo que es una luz blanda. Fíjense cómo en la luz dura, en las sombras, no podemos observar con calidad los detalles. No podemos ver rugosidades, no podemos ver información en esas sombras porque lo que está muy iluminado, se acerca mucho a la derecha del histograma, como hablábamos antes, y lo que está en sombra, bien, se acerca mucho a la izquierda del histograma, como hablábamos antes. En cambio, una luz suave es una luz en donde la fuente de luz es mayor que el objeto y de hecho la luz viene de muchos puntos rellenando esas sombras, hace que se genere una luz suave. Una luz suave en donde podemos percibir mayor detalle en esas sombras, donde esas luces no queman en exceso esas partes en donde están más iluminados, donde está más cerca de la fuente de luz. Aún así, seguimos manteniendo la sensación de tridimensionalidad, porque la calidad de la luz sí es cierto que baja el contraste, que elimina las sombras, pero para realmente ver ese volumen, lo más importante es, como hablábamos antes, la dirección. Muy bien, vamos a seguir ampliando este concepto de la calidad, si es dura o si es suave una luz. Y aquí lo tenemos como ejemplo. Como a la derecha estamos empleando en esa bola, estamos empleando una luz dura, una luz en donde el blanco es muy blanco y el negro es muy negro, y si nos vamos hacia la izquierda en esas bolas, hasta la última, en donde tenemos esa luz envolvente, en donde como la luz llega por todos lados, realmente no hay una diferencia amplia, no hay un contraste grande entre lo que es luminoso y lo que es oscuro. Vamos a ver la aplicación práctica. Estos son los resultados de utilizar modificadores del tamaño de la fuente de luz. Es decir, de utilizar dispositivos que modifican la calidad de la luz haciéndola más blanda. Fíjense cómo cuando vamos aumentando de tamaño, bien, en ese dispositivo de modificador, la luz en el diente va viendo menos reflejo, bien, y va viendo una luz más natural en donde nos permite observar detalles en esas zonas de sombra. Aquí están los ejemplos desde el flash anular, que como comentaba antes tenía una luz frontal que hace que no veamos los relieves con claridad. Vemos como hay un reflejo claro, evidente en esa superficie vestibular de ese incisivo. Tenemos el flash gemelo, que separa algo esas fuentes de luz y les da un componente lateral y nos permite ver algo más de relieve, esas líneas cabo-superficiales. Tan importantes a la hora de rehabilitar, tan importante a la hora de la percepción de la anchura de esas piezas dentales. Bien, aumentamos la fuente y ya utilizamos
luces rebotadas, luces que rebotamos en un difusor, mejorando también ese aspecto, evitando en cierta medida esos reflejos duros y haciendo que se pueda percibir más la superficie del diente, hasta conseguir utilizar un flash con un gran modificador de la luz, un flash de estudio con un gran modificador de la luz, como por ejemplo esta ventana con 8 lados, ¿bien?, que tiene 80 centímetros de diámetro. Muy bien, vamos a ver los mismos ejemplos, pero con toda la boca, no solamente en el sector anterior. Y aquí podemos ver otra vez patente cómo, como antes hablaba, el flash anular nos permite bañar con muchísima mejor exactitud toda la parte posterior de la boca. Fíjense como el primer ejemplo es claro que se llega a iluminar esa superficie vestibulomesial del 27 que podemos ver en esa fotografía superior. Vamos a irnos al extremo de abajo, bien, en donde utilizamos una fuente un poquito mayor, ¿vale? Donde ya nos cuesta algo más iluminar la zona posterior, pero tenemos mejores resultados en cuanto a averiguar, en cuanto a poder observar el volumen de esas piezas anteriores. Hablemos de flashes. ¿Bien? Estos son modelos que tenemos de flashes anulares, ¿bien?, que están en el mercado. Tenemos de la misma manera el concepto de flash gemelo, en donde separamos los flashes. No tiene por qué ser un flash gemelo integrado. También podemos utilizar dos flashes individuales y utilizar una zapata o utilizar una barra en donde podamos distanciarlos y ponerlos a los lados. Ya sabemos cómo funciona la dirección en la luz. Apliquémosla nosotros también, ¿vale? Y por otro lado, tenemos una fuente de luz que ya no es tan común, que son estos flashes de estudio. Los flashes de estudio, como norma general, bien, la gran ventaja que nos aportan es que son extremadamente mucho más potentes que un flash que podamos montar de zapata o un flash, como se le dice habitualmente, speedlight. Los flashes de estudio, ¿cómo se controlan? Esto no tiene mucha ciencia. Si los vamos a controlar de manera manual, se controla de la misma manera que utilizamos el resto. Desde que coloquemos un flash de manera manual nos va a dar el valor de 1,1, la máxima potencia, y la podemos ir decreciendo, bien, en esas fracciones. ¿Qué cosas buenas nos puede aportar también un flash de estudio? Tiene lo que se llama una luz de modelado. La luz de modelado es una luz continua, un poquito más tenue que el disparo propio del flash, que nos permite previsualizar cuál va a ser el resultado de la fotografía cuando disparemos los flashes. De la misma manera, esa luz de modelado también nos va a permitir, como luz continua, hacer grabaciones de vídeo. El resto de parámetros o configuraciones que podemos hacer en el flash de estudio no son de tanto interés, aunque por supuesto que hay algunas que son muy útiles, como que nos avise con un ruidito cuando el flash está cargado para el siguiente disparo o cosas similares. Dependiendo de la marca, la gama, bien, tendrá más o menos prestaciones en este sentido, pero al fin y al cabo lo que nosotros estamos buscando es una fuente de luz con una potencia que nos permita adaptar dispositivos que modifican la luz y que amplían ese tamaño de la fuente de luz para utilizar luz suave. Muy bien. ¿Qué cosas le podemos poner a nuestros flashes de estudio? Hay multitud de dispositivos y nos podríamos perder en una marea de accesorios que nos permitirán hacer una cosa u otra. Al fin y al cabo, dominando cómo podemos denominar una luz en cuanto a su dirección, intensidad, color, calidad y polarización, ¿bien?, podremos también decidir qué dispositivo para modificar la luz nos va a interesar más. Bien, tenemos paraguas, ventanas, etc. Aquí tenemos una lista somera, rápida, ordenada de mayor dureza en el lado de la izquierda a menor dureza en el lado derecho. Es decir, de fuentes de luz más pequeñitas en cuanto a tamaño en el lado de la izquierda, hasta llegar a ese paraguas grande, bien, que tenemos en el lado de la derecha, que nos reproduce una luz mucho más suave. Les comento someramente, estos son los resultados que podemos conseguir con unas luces de estudio, con unas buenas ventanas, con una luz difusa, con un buen manejo de la luz. Bien, el snoot. El snoot es un accesorio que podemos colocar en los flashes de estudio y que nos permiten una luz puntual. Es de muy poca utilidad, a no ser que nos metamos en procesos creativos o en procesos de marketing. ¿Para qué los utilizamos? Para resaltar la boca, por ejemplo, darle un puntito de luz más de luz en la boca, o utilizarlo para resaltar el cabello,
¿bien? En algunas ocasiones. Pero sinceramente, a no ser que nos metamos en procesos creativos, no es un uso habitual en clínica. El siguiente dispositivo que nos podemos encontrar es el reflector de flash. Normalmente vienen incluso hasta en la misma compra del flash de estudio, viene también lo que es esta ventanita, lo que es este reflector. Sigue siendo una luz dura. Al fin y al cabo no amplía en exceso el tamaño de la fuente de luz, más bien casi que protege y hace que no se desparrame la luz por todos lados, sino la canaliza. Fíjense cuáles son los reflejos de esta luz. Es una luz dura en el lado donde yo no ilumino, genero sombra, en una sombra bastante acusada. Perfecto, vamos a pasar al siguiente dispositivo, que son las ventanas, en donde podemos conseguir un mayor tamaño de esa fuente de luz. A mayor tamaño, luz más suave, nos generará imágenes también más suaves. Este tipo de ventanas tienen distinta anatomía. Podemos utilizar las octogonales, se parecen más al círculo. Podríamos decir que puede ser una luz más natural a la hora de verla reflejada en el diente, porque al fin y al cabo nuestra fuente, la de toda la vida, es el sol y es redonda. Bien. También podemos utilizar ventanas cuadradas o ventanas alargadas, y de esto podemos utilizarlas del tamaño que queramos, hasta de cuerpo entero. Si queremos, por ejemplo, finalizar un tratamiento de estética con una sesión de estudio en donde le pidamos a nuestra paciente o a nuestro paciente que se traiga una ropa que le guste, que tengamos un maquillador en la consulta y podamos mejorar un poco y hacer una serie de fotografías de cuerpo entero, no solamente de la boca, sino de cuerpo entero, que nos va a permitir también una gran herramienta de marketing a la hora de regalárselas, incluso a nuestro paciente, y que él sea nuestro motor, ¿no?, de marketing, que él sea quien enseñe unas fotos de calidad de estudio y diga: estas fotos me las han sacado después de mi tratamiento en mi consulta. Bien, muy bien. Fíjense la diferencia entre utilizar una ventana o utilizar un reflector, cómo conseguimos una luz evidentemente más suave. Estos son los resultados de utilizar este tipo de modificadores de la luz. El gran problema que podemos encontrarnos a lo mejor en este tipo de modificadores es el espacio en la clínica. ¿Dónde coloco yo una ventana cuando tengo una ventana de luz, cuando tengo mi carrito con mi piezoeléctrico, mi carrito de cirugía por el otro lado, mi equipo, mi auxiliar? Normalmente rentabilizamos el espacio en nuestras consultas para hacer gabinetes, más gabinetes, ¿no?, en donde podamos tratar a más pacientes. Bien, pues una recomendación que les hago es: se puede colgar del techo. Tenemos resortes llamados jirafas que podemos hacer y lanzar nuestros ventanas de luz al techo, ventanas de luz o cualquier otro modificador al techo, y volverlos a bajar para que no nos estorben. Incluso en esos mangos poder colocarles un plástico estéril y poder manejarlos intraquirúrgicamente sin perder nuestro campo estéril. Seguimos con dispositivos, platos beauty. Los platos beauty, como pueden ver en la diapositiva, es un plato que está encaminado sobre todo a eliminar las texturas de la piel. Es un plato que un dispositivo que se utiliza mucho en moda, porque es una luz muy suave, reduce todos los reflejos, bien el contraste, y suaviza la piel, hace la piel delicada. Bien, por eso se los muestro aquí, porque puede ser un dispositivo interesante a tener en nuestra consulta si nos queremos dedicar, como les comentaba, a esa parte post tratamiento en donde le damos valor a nuestro resultado estético. Platos beauty tenemos muchos modelos, como han podido ver, bien, y este es el resultado. Es simplemente un plato beauty y nada más. No hay más que una ventana por detrás una ventana de luz de una casa donde entraba la luz, en donde quemamos el fondo y tenemos un plato beauty. Siguiente dispositivo, el paraguas. No lo aconsejo utilizar en la consulta porque es un dispositivo que refleja la luz en muchas direcciones y hay veces que es relativamente complicado de utilizar. En cualquier caso, es interesante que lo conozcan, bien, porque aparte también tiene distintas medidas y distintos materiales que nos producen distintos efectos. Aquí lo tenemos. Si utilizamos un paraguas blanco, tenemos una luz algo más suave, es decir, menos contraste. Si utilizamos paraguas con reflectores, va a ser una luz más dura, una luz más intensa, en donde las luces estarán más marcadas y las sombras tendremos menos detalle. Bien, este es el uso del paraguas. Bien, y otra manera de utilizarlo, ¿bien?, de crear
luces más suaves, o más bien de rellenar las sombras, es utilizar reflectores. De cualquier tamaño. Si vamos a utilizar retrato no necesitamos más que un reflector de 40 centímetros de diámetro. Bien. Fíjense que ya hemos hablado de muchísimos dispositivos que modifican la calidad de la luz, ¿bien? Y nos encontramos en esta situación. ¿Qué hago? Tengo este estudio con todo, pero ¿qué uso? ¿Qué me gusta más? ¿Qué no me gusta más? Obviamente el ensayo y el error, les animo a que prueben equipos, ¿bien? Y vean realmente cuáles son los resultados que ustedes desean, ¿bien? Es una metodología de aprendizaje. Pero hay algunas maneras en donde nos pueden también chivar o donde podemos reproducir diferentes esquemas de luz, ¿bien? Asiduamente para realizar una fototipo que queramos utilizar. Les presento lo que es un esquema de luz. Esto es un esquema de luz. A la derecha tenemos la representación gráfica de cómo hemos colocado nuestras fuentes de luz. Nos hemos colocado justo de manera frontal al paciente con una gran ventana. Ahí vemos el resultado, hay poca sombra, no vemos prácticamente sombras debajo de los ojos. Es una luz suave. Bien, es una luz en donde no hay un gran contraste. Es una fototipo. ¿Qué pasa si angulamos esa luz y la ponemos a un 45 grados a la derecha? Pues que ya esa luz, al no ser frontal, ¿bien?, ya no rellena de la misma manera y en el lado donde no está se generan unas sombras marcadas. Sombras que, por ejemplo, si no fueran deseables, las podríamos modificar añadiendo el reflector que había hablado ahora mismo. Si ponemos un reflector en el otro lado, conseguiremos rellenar un poquito y suavizar esa sombra. ¿Qué sucede con las luces laterales? Recordábamos que sacaban mucho el relieve. Bien, esta es una fotografía tipo con una luz lateral. Es ideal normalmente que la luz lateral esté enfocada al lado de la cara del paciente, al lado donde mayoritariamente se le vaya a ver la expresión. Vamos a seguir y complicando más el rizo y les muestro este ejemplo de una foto famosa de Mohammad Morsi. Bien, si lo recuerdan, fue un presidente, bien, en donde la revista Time, bien, el fotógrafo de la revista Time generó esta fotografía. Y fíjense qué curioso el ejemplo, el esquema de luz, donde la cámara está de frente y son dos luces frontales puras. Y después hay dos paraguas en el fondo para rellenar esa luz blanca, ¿no? Les animo a que prueben, a que dibujen, a que creen, a que, por ejemplo, utilicen una luz de contra para resaltar el relieve en esta fotografía, que es evidente que es lo que marca, ¿no?, ese embarazo, ¿no?, es lo que marca el interés. Muy bien. Pues hemos hablado de la calidad y nos hemos extendido incluso y hemos añadido cómo manejar o qué dispositivos tenemos en nuestras luces de estudio si queremos dar un paso más en nuestra ejecución de fotografías en la consulta.